El Manchester City no era un equipo más, era el sinónimo de la hegemonía moderna. Durante años dominó la Premier League con una superioridad casi insultante, conquistando 4 ligas de forma consecutiva, batiendo récords de puntos y de victorias, y con Guardiola dirigiendo un engranaje que parecía imposible de descifrar. La coronación llegó con la Champions League, el título que durante tanto tiempo se le resistió y que terminó de situar al proyecto como el mejor del mundo. Ese City era la tormenta perfecta: verticalidad y control, físico demoledor y un talento inagotable en todas las líneas. Rodri como metrónomo, De Bruyne como arquitecto, Haaland como martillo. Un equipo diseñado para no tener fisuras. Y lo más impresionante no fue solo lo que ganó, sino cómo lo hizo. Guardiola construyó un equipo que evolucionaba año tras año. Primero dominó a través de la posesión. Después añadió más físico con fichajes como Rúben Díaz, Stones o Walker. Más desborde con Grealish y Mahrez. Y finalmente el factor diferencial: Erling Haaland. Más de 50 goles en su primera temporada, para ayudar al equipo a lograr un triplete histórico. El City parecía invencible. Nadie en Inglaterra había logrado encadenar tal nivel de excelencia durante tanto tiempo. No solo se trataba de victorias, se trataba de imponer un estilo que anulaba a los rivales, de partidos que se decidían antes de empezar porque el rival sabía que tarde o temprano iba a caer. El dominio del City fue tan brutal que incluso las temporadas en las que no estaban en su pico seguían ganando. Se hablaba de la Liga del City y luego el resto, porque equipos históricos como el Liverpool de Klopp o el Chelsea campeón de Champions apenas podían rascar títulos. Guardiola convirtió la Premier en un laboratorio de ideas tácticas: el falso 9, la defensa de 3 centrales, los laterales por dentro, la presión tras pérdida. Y todo eso no solo funcionaba en Inglaterra, sino que le permitió finalmente conquistar Europa. Ese City no era solo un equipo de estrellas, fue una escuela de fútbol moderno. Durante ese ciclo, los Sky Blues se convirtieron en una referencia mundial. Clubes de todo el mundo copiaron su estilo. Ese modelo de juego con innovaciones constantes fue lo que convirtió al City en algo más que un campeón. Fue un modelo para toda una generación de entrenadores. Pero esa cima fue también el inicio de un lento pero aterrador retroceso. La temporada 2024-2025 marcó un antes y un después. El equipo más dominante del mundo pasó a ser extremadamente irregular. Se dejaba puntos ante rivales de menor nivel. Encajaba goles en situaciones que antes controlaba con mucha autoridad. El desgaste en el vestuario era evidente. Jugadores clave como De Bruyne, Bernardo Silva, Walker o Ederson ya no podían sostener la intensidad de otros años. Y las lesiones de pilares fundamentales como Rodri dejaron al equipo sin brújula. La eliminación temprana en Champions League fue un duro golpe. Y lo mismo ocurrió en la FA Cup, donde el Crystal Palace logró robarles su única oportunidad de título. Pero lo peor fue sin dudas la Premier League. Terminaron terceros, a muchos puntos del líder, y con la sensación de que podrían haberse quedado fuera de los puestos Champions. El diagnóstico era claro: el equipo había perdido chispa. Las estadísticas lo confirmaban. Los de Guardiola pasaron de superar los 90 puntos a quedarse por debajo de los 80. Con una diferencia de goles mucho menor y con una dependencia excesiva sobre Rodri. En la Champions también se vio. Contra equipos como el Real Madrid o el Paris Saint-Germain fueron barridos físicamente. Un contraste enorme con el equipo que tan solo 2 años atrás había impuesto su ley en todo el mundo. En la 24-25 los rivales parecían leerles mejor que nunca. Los extremos chocaban contra defensas cerradas. Las basculaciones eran más lentas. Y el equipo encajaba contragolpes como no se veía desde el principio de la etapa de Pep en Manchester. Era un City mucho más humano, más frágil. Pero, ¿qué fue lo que falló? Hay varias capas que explican esta caída. La primera es simplemente el paso del tiempo. El núcleo del equipo se hizo mayor y bajó su nivel. La segunda, los fichajes. El City intentó renovar la plantilla con refuerzos jóvenes y con talento, pero ninguno se adaptó como se esperaba. Y la tercera, quizá la más sorprendente: la falta de hambre. Guardiola lo reconoció en varias ruedas de prensa. El equipo perdió actitud, perdió concentración.
La inercia de ganar lo había convertido en una rutina, y cuando llegaron los tropiezos, la maquinaria dejó de funcionar. El verano de 2025 se planteó como una reconstrucción. Salieron varias piezas clave. Kevin De Bruyne, después de tantos años siendo el emblema del proyecto, se marchó. También Ederson dejó el arco, lo mismo que Akanji, Gundogan y otros jugadores que habían sido parte importante de la rotación. A cambio llegaron nombres jóvenes y con proyección: Ryan Cherki, Ed Nouri, Donnarumma para la portería, Renders en el centro del campo y varias apuestas más. El club quiso rejuvenecer la plantilla de golpe, pero el riesgo era evidente. Demasiados cambios en poco tiempo. Parte del bloque que ganó la Champions se mantuvo, pero la sensación era clara. Este City ya no se parecía en nada al que levantó la orejona, y el inicio de la temporada 2025-2026 lo confirmó. Fue una montaña rusa. El City empezó con una goleada fácil contra el Wolverhampton, 4-0, un espejismo que hacía pensar que habían vuelto, pero muy pronto aparecieron los viejos fantasmas. Perdieron en casa ante el Tottenham, un golpe psicológico porque era un claro rival directo. Y lo peor llegó contra el Brighton, un partido que tenían controlado, donde se pusieron por delante, pero que terminaron perdiendo por errores defensivos y sobre todo por falta de intensidad tras el gol inicial. En una semana, el City pasó de ser un equipo que asfixiaba a sus rivales a uno que concede ocasiones con facilidad y que necesita mucho más para marcar. La sensación es que los rivales han aprendido a contrarrestar al City. Esperan, cierran los espacios por dentro y saben que ya no existe esa segunda marcha que antes los hacía imparables. Y aquí llega otra pregunta inevitable. ¿Qué le falta a este City para volver a ser aquel equipo tan dominante? Y una vez más encontramos varias respuestas. En el apartado físico, la plantilla ha perdido frescura. En lo táctico falta la cohesión que tenían antes, con automatismos que salían de memoria. Y en lo emocional ya no está esa mentalidad de gigante que intimidaba solo con saltar al césped. Guardiola puede seguir innovando, puede seguir trabajando, pero el gran reto es reconstruir una identidad que ahora mismo parece perdida. El futuro está en el aire. El club ha apostado por jóvenes con talento, pero se necesita tiempo para integrarlos. El problema es que la Premier League no espera, y la Champions mucho menos. El crédito de Guardiola sigue intacto en la directiva, pero la presión crece cada semana que pasa sin resultados. ¿Puede este City resurgir? Sí, pero para hacerlo tendrá que recuperar primero su esencia, esa mezcla de hambre, pizarra y físico que lo convirtió en un monstruo. De momento lo que tenemos delante es otra versión, una que genera dudas, que pierde partidos que antes ganaba caminando y que ya no intimida como antaño. El Manchester City pasó en un par de años de conquistar Europa y la Premier con récords históricos a vivir la peor crisis deportiva en la época de Guardiola. Y lo más sorprendente es que no fue un accidente. Fue la consecuencia de varios factores que se alinearon al mismo tiempo: envejecimiento, errores en la planificación de fichajes, desgaste emocional y falta de reacción. El City ya no es la tormenta perfecta. Ahora mismo es un equipo en búsqueda de su nueva identidad, y esa búsqueda decidirá si estamos ante un duro bache o ante el final de una época imposible de repetir.